Amigos, amigas, vamos a dar ya comienzo a este acto particular de alguna manera. Todos los que estéis aquí sabéis que en esta sede, además de las reuniones orgánicas y actos públicos de Izquierda Unida y del partido, pues se realizan bastantes actividades culturales mensualmente, de presentación de libros, charlas, coloquio o proyecciones de películas y documentales. Pues hoy todos juntos vamos a inaugurar una nueva forma de rellenar el local, una nueva vía de actividad, que es el tema de la formación política, de alguna manera. Así lo hemos querido enfocar. Una formación política desde un punto de vista nada retórico, nada doctrinario, sino muy centrada en temas que sean útiles para los debates y la intervención política de los militantes y de los camaradas en los medios en los que nos movemos, ¿no? Hemos decidido empezarlo con un tema como es el de marxismo y ecología, que es una cuestión que en distintos momentos y de forma transversal ha entrado en nuestros debates y que es algo que en general está bastante actualizado en distintas entidades con las que intervenimos. También cuando hablamos del programa Izquierda Unida tuvimos ocasión de hacer una detención en el término del ecosocialismo y hemos decidido empezar por ahí y hemos decidido empezar con José Sarrión, que es camarada del partido, fue hace pocos años coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, es profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca, además de miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas y del centenario de Manuel Sacristán. Digo lo del centenario de Manuel Sacristán porque hemos enmarcado este encuentro, esta charla de formación política dentro de las actividades del centenario de Sacristán. Así que sin nada más, le cedo la palabra. El camarada Emilio es el secretario político del núcleo de San Blas Canilleja, a los que no lo conozcáis, que somos los que hemos organizado, hemos convocado este encuentro de hoy. Y nada más, si te parece, pues cuando quieras. Fantástico. Oye, muchísimas gracias. Bueno, tengo que empezar pidiendo disculpas, además de los agradecimientos que hay que dar siempre, ¿no? Porque a mí que me inviten en general a hablar de mi pasión, que es Sacristán, siempre es un placer, pero que me invite el partido doblemente, porque yo ahora contaré por qué me interesé yo por Sacristán, que tiene que ver justamente por mi militancia en el Partido Comunista, ¿no? Y en mi Izquierda Unida. Pero además del agradecimiento, porque para mí es un honor estar con camaradas hablando de esto, tengo que pedir disculpas, porque mi idea era poder venir con normalidad, dar una charla, una conferencia, pero he tenido un pequeño percance de salud. Yo tengo una dolencia crónica cervical que me reaparece cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, cuando tengo periodos de mucho estrés. No voy a entrar en detalles, pero llevo unas semanas de cierto estrés, incluido un juicio que me tiene un poquito nervioso por una plaza de la universidad que gané hace un año, me la han reclamado. Creo que no va a pasar nada, pero son cositas que tensan porque te juega al final el pan. Sí. Y bueno, pues entre unas cosas y otras y diferentes cosas que no vienen al caso, pues la cosa es que me ha pegado un pinzamiento cervical de carácter nervioso que me obliga a irme a Salamanca esta noche. Como veréis, en la puerta tengo un maletón, porque yo venía a dar 2 actos a Madrid, otro a Valencia, otro a Barcelona, me iba a tirar 15 días dando vueltas por España hablando de Sacristán, y he decidido que San Blas y Ciudad Lineal va a ser el último punto de este viaje de momento, porque me toca irme a mi casa esta noche a tomar la medicación y reposo y esas cosas. Pero desde luego no quería perder la oportunidad de pasar este ratito con vosotros charlando de esto, ¿no? Y hay una cosa que no cuento mucho, pero como este es un evento del partido, en colaboración con Izquierda Unida, pero organizado por 2 núcleos del partido, me gustaría empezar contando una anécdota personal. Es que yo en 2005 fui expulsado de Izquierda Unida. No solo yo, o sea, no es que me echaran a mí en particular. No sé si os acordáis que hace unos años, en 2005, hubo una expulsión masiva de afiliados de Izquierda Unida en la época de Llamazares.
caímos 30 de Salamanca y luego nos acompañaron 300 de Asturias, con estas formas tan simpáticas que tenemos la izquierda española, ¿no? De acuchillarnos cada cierto tiempo y que conocéis muy bien. Y bueno, pues a mí me cayó esa, ¿no? Y en el año 2005, a mí y a otros 30 camaradas del partido de Salamanca y afiliados de Izquierda Unida, no solo del PC, pues nos represaliaron porque le tocamos las narices a la dirección de una manera que se ve que no fue muy agradable para ellos. Y entonces durante mucho tiempo, durante 9 años, yo estuve junto a otro grupo de gente expulsado de Izquierda Unida. Y entonces se creó, en aquella época, seguramente los más veteranos recordaréis, igual que yo, que se creó una falsa dicotomía, ¿no? Como una especie de dicotomía, a mi juicio, mal hecha, ¿no? Porque para desacreditarnos a los comunistas, algunas personas, no todos, pero había algunas personas, y pienso en la dirección de la familia Mazares, ¿no? Que para desacreditarnos a los comunistas nos llamaban, decían que ellos eran ecosocialistas, ¿no? Y se hacía una contraposición entre los ecosocialistas y los comunistas ortodoxos. Pero yo tenía 24 años en aquella época, 24 o 25 años. Yo venía de militar en la UJC, y yo en la UJC, yo no tenía una gran formación teórica, ni la tengo ahora tampoco. Pero yo intuitivamente, a mí me habían explicado que el capitalismo es un sistema que depreda personas, que depreda el medio ambiente, que es machista, que es patriarcal, etc. Es decir, que para mí la lucha por la ecología y la lucha por la clase trabajadora eran una misma cosa. Y yo había crecido, había socializado en un entorno con mis camaradas de la UJC, con mis camaradas del partido y con mis compañeros de Izquierda Unida, en el que entendíamos que eso era una normalidad. Igual fue muy sorpresa cuando un grupo de gente empezó a decirnos que no teníamos ni puta idea, que éramos unos ortodoxos y unos no sé qué y tal. Bueno, la palabra ortodoxo, por cierto, que está muy maltratada, porque ortodoxia quiere decir recta opinión, tampoco quiere decir otra cosa. Y por otro lado, si hiciéramos un elenco de los clásicos de la tradición revolucionaria, ortodoxo no ha habido ninguno. O sea, ni Marx era ortodoxo, porque él se decía de vez en cuando, ni Engels lo era, ni Lenin desde luego fue ortodoxo respecto a Pleyano, ni Fidel Castro lo fue, es decir, que si nos ponemos así. Pero bueno, la cosa es que yo, por razones de militancia, pues me empecé a interesar por, no ya solo la lucha ecológica, que eso venía de antes, como cualquier militante, sino que pues entendí que había que intentar clarificar teóricamente un poco qué era eso del ecosocialismo, ¿no? Y si eso del ecosocialismo era realmente una cosa a contraponer contra el comunismo, o si por el contrario era una cosa pues, que era complementaria, ¿no? O que formaba parte del programa. Y entonces en un congreso del PC, en el año 2005, creo que fue, así de memoria, recuerdo que Javier Navascués, el director de la CIN, en una intervención que tenía con su habitual humor, comentó, mira, para aprender de ecosocialismo hay que leer Manuel Sacristán. Y entonces yo me lo tomé muy en serio, digo, bueno, pues a lo mejor tengo que ponerme con ello. Coincidió además que justo en esa época yo me vine a Madrid a hacer unos cursos de doctorado, a aprender un poco de filosofía y tal, y digo, bueno, pues mira, como sobre Sacristán solo había una tesis doctoral que se había centrado más en el sacristán político y tal, ¿no? La que vais a presentar en el CAUN dentro de poco, la de Manzanera, pues yo decidí dedicarme a estudiar la noción de ciencia en Manuel Sacristán, ¿no? Y mi conclusión, muy breve, es que yo fui buscando lo que en filosofía llamamos una epistemología, es decir, fui buscando la noción de ciencia como conocimiento en Sacristán, pero lo que terminé descubriendo es que en Sacristán la ciencia es siempre una política, ¿no? Y luego explicaré un poco qué quiere decir esto, ¿no? Quiero dar un par de ideas de la vida de este hombre y siempre de la forma más práctica y más aplicada posible, porque como a las 8:15 tengo que irme porque tengo que ir a Chamartín y esta ciudad, como sabéis los madrileños, pues se puede complicar, aquí puede haber atasquillos y tal, pues un par de ideas, ¿no? La primera es sobre la biografía de este señor, porque Sacristán es una figura muy desconocida. Yo creo que es desconocida porque ha habido un intento deliberado por ocultarlo. Sacristán es curioso porque está en todos los manuales de historia de la filosofía española, es decir, un tipo que es el intelectual comunista de referencia en España. Es una figura de referencia. Por poneros un ejemplo, ¿vale?, de gente que no es comunista, que ni siquiera es de izquierdas, ¿vale? Cuando mis padres estudiaron filosofía en los 70 en la Universidad Pontificia de Salamanca,
Su profesor de lógica, el padre Vicente Muñoz, que era un sacerdote, el padre Vicente Muñoz, que era un sacerdote especialista en lógica, explicaba lógica en la Universidad Pontificia de Salamanca con el manual de Manuel Sacristán, ¿vale? La introducción a la lógica del análisis formal. Mi profesora de lógica en la Universidad de Salamanca, a principios de los 2000, Mara Manzano, aprendió lógica de los manuales de Sacristán. Hace poco he tenido en la mano un manual de filosofía cubano donde el capítulo dedicado a lógica formal era unos extractos del manual de Sacristán, ¿no? Entonces quiero decir que este señor ya por su propio pie tiene importancia dentro de la historia de la filosofía. Y tiene importancia, entre otras cosas, porque es un tipo que en su juventud ya tiene una importancia cultural. Pertenece a lo que los historiadores llaman la generación de los 50 de Barcelona, es decir, él participa en varias revistas, Cuadrante, Layes sobre todo, que es una revista, que realizaban de manera no clandestina, sino que la tapaban como si fuera una revista del Colegio de Médicos para no pasar censura, que la llevaban un grupo de estudiantes universitarios de clases medias, de pequeña burguesía catalana, con la cual podían evitar un poco la censura, no del todo, porque los números se los censuraban a veces, pero más o menos la pasaban. Y Sacristán, en su época universitaria, es pues, el típico hijo de pequeña burguesía, el padre es un impresor con vínculos con Falange, que tiene, de hecho Sacristán llega hasta la filia Falange en muy poquito tiempo. Digo esto porque luego, con los años, hubo unas ciertas acusaciones que vinieron de algunos editores que acusaron a Sacristán de haber sido falangista de pequeño. Bueno, hay que decir que fue falangista entre los 15 y 16 a los 19 años, en los años 40 en Barcelona, siendo tu padre falange, esto era lo más normal del mundo, ¿no? Es decir, no es algo especialmente grave, ¿no? Y durante esta etapa, Sacristán pues, fundamentalmente se dedica a la crítica literaria, crítica teatral, análisis de la filosofía clásica, se empapa de los clásicos filosóficos, Ortega, Heidegger, etc. Bueno, yo creo que esta es la parte que menos nos interesa en una charla como la que hoy nos reúne, ¿no? Aunque es interesante porque ya sitúa a Sacristán como un tipo que está dentro de la vanguardia del pensamiento español, ¿no? Reconocido, insisto, no solo por nosotros, y yo no vengo a reivindicar solo a un intelectual comunista, aunque era un intelectual comunista, sino que yo formo parte de la Asociación de Hispanismo Filosófico, que agrupa a todos los profesores de filosofía que nos dedicamos a estudiar filosofía española e iberoamericana, y yo os puedo decir que Sacristán es una figura respetada dentro de este campo, tanto como un Ortega y Gasset, como un Unamuno, etc. ¿Vale? Esto creo que es importante indicar, ¿no? Tengo compañeros que no son marxistas, que es más, creo que no son ni de izquierda o no muy de izquierda, pero que reconocen a Sacristán como un pensador de primer nivel. Primer punto. Segundo punto, Sacristán en el 53 además recibe una beca para estudiar en un instituto de Alemania Occidental, que es un instituto de lógica. Es un instituto de lógica que es una cosa muy particular porque la lógica, seguramente muchos recordaréis, la lógica que se daba en primero de bachillerato, que es el único momento en que todos damos un poquito de lógica. Normalmente la lógica que se da es un mesecito, 15 días, se da poco, porque a los profesores de filosofía no nos suele gustar mucho dar lógica, ¿no? Recordaréis los silogismos, el P implica Q, Q implica R, etc. ¿no? Este tipo de cosas que a los filósofos es lo que menos nos suele gustar. Y él se pasa 3 años estudiando allí, coincide con Vicente Romano, nuestro gran teórico de la comunicación también del partido, coincide con Ulrika Meinhof, la fundadora de lo que luego sería la Gotenarme-Fraktion, etc. Y se convierte en uno de los grandes especialistas de la lógica, porque resulta que Sacristán en Alemania, cuando vuelve, se convierte en el español que más sabe de lógica en España, porque resulta que el resto de especialistas en lógica estaban exiliados, ¿no? Estaban en García Vaca en Venezuela, Sánchez Maza, a pesar de ser hijo de un fundador de Falange, se había autoexiliado y por lo tanto se convierte en el español que más sabe de lógica en el país. Lo cual tampoco le viene muy bien porque esto es un dato que a los no filósofos igual les sorprende, pero Falange Española perseguía muchísimo la lógica formal. Falange Española, como era de ideología nacional catolicista,
consideraba que la única lógica válida era la lógica aristotélica, ¿no? La aristotélica tomista, que es una lógica que funda y cierra Aristóteles, ¿no? Aristóteles define que hay una serie de argumentos válidos y una serie de falacias, unos silogismos y unas falacias, y consideraban que todo lo demás eran construcciones extranjerizantes, europeas. Bueno, pues Sacristán llega especialista en esto. Pero hay un tercer elemento, y este es el que nos interesa, y es que además Sacristán en Münster vuelve comunista. Esto es una cosa realmente fascinante. Yo le di clase de casualidad, yo no había conocido nunca a nadie de Münster, y de casualidad hace 2 años tuve un alumno de Münster. Y cuando conté esta historia se sorprendió mucho porque Münster creo que es de las ciudades más conservadoras que hay en Alemania, ¿no? O sea, pero yo soy de Salamanca, bueno, no del barrio de Salamanca, Madrid, ¿no? Sino de Salamanca, que es una ciudad muy de derecha, ¿no? Y la broma que hacía mi estudiante es que hacerse comunista en Münster era similar a hacerse comunista en mi ciudad. O sea, como un sitio, que no es Vallecas, no es Marinaleda. ¿Por qué Sacristán se hace comunista en Münster? Es un misterio, tenemos algunas hipótesis. Hay un profesor de lógica, Ettore Cassiri, que coincide en esta época con él y que es un profesor de lógica de Pisa, militante del PC, del Partido Comunista Italiano, podría haber influido. Sacristán empieza a aprender marxismo, por cierto, y esto es un hecho que me parece muy bonito, de un obrero, siendo uno de los grandes intelectuales del comunismo español. Las primeras lecciones de marxismo las recibe de Hans Steins, que era, por cierto, esto lo descubrí por Miguel Manzanera, que le entrevistó, había sido un antiguo combatiente de las SS que se había proletarizado en los campos de reeducación de las juventudes comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando los soviéticos intentaban reeducar a los nazis, pues se ve que con este triunfaron, y entonces este hombre vuelve a Alemania y funda el Partido Comunista de Alemania en su pueblo, ¿no? en Münster, pero además que lo defendió hasta la muerte, ¿no? Y Miguel Manzanera me contaba que se entrevistó con él y que además contaba que la mujer que no era comunista ni por afono decía, bueno, yo no le entiendo mucho, pero es muy buena persona, yo le quiero mucho. Era una figura muy curiosa. Y parece ser que Vicente Romano y Sacristán durante estos años reciben la primera formación comunista por parte de esta persona y seguramente de Ettore Cassiri, ¿no? Entonces Sacristán retorna a España en el año 56, pasa por París, se reúne con la dirección clandestina del Partido Comunista de España en París, que como sabéis era Santiago Carrillo, perseguido por los espías franquistas. Para llegar a entrevistarte con Carrillo no era fácil, era toda una red de metros, etcétera, que había que seguir por medidas de seguridad, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Santiago Carrillo. Yo no sé si vosotros creéis mucho lo que diga Santiago Carrillo, ya sabéis que tendría a mentir alguna que otra cosa, pero como es graciosa la cuento, ¿no? Porque dice Carrillo que el día que conoció a Sacristán entra en su despacho y Sacristán se desmaya. Y entonces Carrillo dice, será por la emoción de haber conocido al secretario general del Partido Comunista de España, y digo, Sacristán, no, es que no he comido. Entonces sacaron un bocadillo de jamón. Y claro, para Carrillo esto fue muy importante porque, claro, démonos cuenta que en aquel momento el partido estaba tocadito. Estamos hablando de principios de los 50, mediados de los 50, era una situación además de varias caídas muy, muy importantes, y que en ese momento Sacristán encima es una figura relevante, que ya era reconocida por la cultura catalana. Recordemos que él ya trabaja con los hermanos Goytisolo, que ya trabaja con los principales escritores, con Gil de Viedma, con Ferrater, es decir, trabaja con grandes intelectuales de la Barcelona de los 50, y hombre, por esto es que te llegue un intelectual de referencia al partido de repente en pleno año 50 y te diga que quiere venir a España a combatir contra Franco en las filas del partido, pues la verdad es que a la dirección le sentó muy bien, ¿no? Recordamos que además dentro de poco va a salir la famosa política de alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, etc., ¿no? Con lo cual, bueno, pues Sacristán digamos que va a entrar a reforzar el partido. Y ahí empieza una etapa que va a ser la etapa de Sacristán dirigente comunista, no militante, dirigente, porque militante comunista es toda su vida, hasta que se muere, es comunista, incluso cuando se va al PC a finales de los 70, él se siente comunista siempre. Pero hay una etapa en la que además es dirigente, del 56 al 69. Cuando dirigente es que Sacristán llega a España, por cierto, con una oferta de trabajo
Ettore Casilli le había ofrecido un trabajo en Italia como profesor universitario. El Instituto de Investigaciones Lógicas en Alemania también le había ofrecido quedarse a trabajar allí. Y él, oye, vamos a quitar ya el internet. Pues, sí, no sé qué le pasa hoy, ¿no? Y entonces él renuncia a estos trabajos. Yo me dedico a la universidad circunstancialmente, he terminado trabajando ahí y conozco las miserias de la universidad, que son altísimas, y hay aquí gente de la academia, lo conoceréis, somos un entorno especialmente miserable a nivel moral. Y yo no conozco a nadie, incluido a mí mismo, que le ofrezcan una plaza en una universidad europea y diga que no. O sea, yo no conozco a nadie que haga eso. Y Sagristán renuncia varias veces a plazas de profesor reconocidas en el extranjero para venir aquí en las filas del Partido Comunista a luchar contra Franco. Esto es un punto que yo creo que es importante reconocer. Incluso cuando le expulsan de la universidad a mediados de los 60, Mario Bunge, que es uno de los grandísimos especialistas en lógica y en filosofía de la ciencia del siglo XX, Mario Bunge le ofrece gestionarle una plaza en Alemania y Sagristán sigue diciendo a mediados de los 60 que él es un comunista contra Franco y que él no se va. Porque además si se va no vuelve, porque no deja de entrar. Entonces que él se queda luchando en el interior, ¿no? Por supuesto, hay más casos como él, no quiero decir que fue una excepción porque el partido, la verdad que fue una, con nuestras miserias y nuestras cosas, la pelea del partido en la dictadura fue heroica, y esto hay que decirlo, y Sagristán en esto no fue una excepción, ¿no? Bien, entonces Sagristán llega en el 56 y tiene una tarea, que es que tiene que reconstruir el partido. En aquel momento el PSUC en Cataluña, estamos hablando de unos 300 afiliados, principalmente industriales, y 0 intelectuales. La primera afiliación que hace Sagristán al PSUC, si no estoy equivocado, es Josep Fontana, el gran historiador, y juntos comienzan a formar la organización de intelectuales, la organización de universidad, que es como se llamaban de la Universidad de Barcelona, que es lo que a él le tocaba, ¿no? Y él, entre el 56 y el 69, lo que hace es un trabajo muy importante de construir partido en la universidad en condiciones ciertamente difíciles. Eso le trae muchísima represión. A él le echan primero en la Facultad de Filosofía porque el obispo se queja, le metían gente de Falange en clase para que diera informes al rectorado, le echan de la Facultad de Filosofía, lo rescatan en Economía, que por esa razón le dan una asignatura que se llama Fundamento de Filosofía, luego se llama Metodología de las Ciencias Sociales, y por eso él trabajó siempre en una Facultad de Economía, pero él propiamente era un filósofo, ¿no? Finalmente le llegan a expulsar de la universidad. Hay una anécdota, y es que se presenta, él propiamente era de lógica, era su campo, y todo el mundo entendía que era el único que sabía lógica de toda España. Pero hay unas oposiciones en las que se presenta, donde el tribunal está compuesto por el Opus Dei. El Opus Dei, como sabéis, no nos tiene especial cariño, ¿no? Y conocían perfectamente a Sagristán. Entonces, bueno, yo no sé si recordáis algo de las clases de lógica de bachillerato, ¿no? En qué consistían, que eran básicamente ejercicios lógicos, ¿no? Para que os hagáis una idea del grado de conocimiento que tenía ese tribunal sobre lógica, en ese examen de lógica no había ni siquiera una pizarra, ¿vale? Es decir, eso es una auténtica locura, porque la lógica, si algo es desarrollar ejercicios, ¿vale? Entonces estaba claro que el tribunal estaba completamente enmascado, ¿no? Y se lo dieron a Garrido. Garrido, con el tiempo, por cierto, sí que se hizo un gran lógico. Tengo que decir que él luego trabajó muy en serio, ¿no? Y sería falso decir lo contrario, pero aquellas oposiciones estuvieron manipuladas para que no la ganara un señor de PP, y ya está. Durante este tiempo hace una serie de labores teóricas muy interesantes. No me voy a detener porque el campo que me ofrecían los compañeros era hablar de marxismo y ecología, y me llevaría mucho tiempo, pero entre su labor militante yo destacaría sobre todo dos cosas, ¿no? En los 60, la construcción de lo que se llama el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, que ayer lo pudimos comentar en el evento que compartimos, ¿no?, sobre la universidad. Básicamente organizan unas elecciones paralelas a las del SEU, unas elecciones ilegales, y montan unas elecciones a delegado ilegales, ¿no?, y clandestinas, cuyos delegados se reúnen en el convento de los capuchinos de Sarriá, que era un convento simpatizante, ¿no?, de la época. La policía les pilla y la asamblea se convierte involuntariamente en un encierro, ¿no?, porque no pueden salir, y ahí fundan el SDEU, el Sindicato Democrático Estudiante de la Universidad de Barcelona.
Hay algunos textos enormemente interesantes, no me voy a detener en ellos. Ayer tuvimos un evento donde pudimos charlar de ellos, las 3 lecciones sobre la universidad y la división del trabajo. Ahí me parece que para un militante de la UJC o un militante universitario es una lectura magnífica. Yo la descubrí en la lucha contra Bolonia, donde éramos 4 gatos y nos ponían a parir y todo aquello. Y a mí ese texto me explicó perfectamente lo que era el proceso de Bolonia y el proceso de privatización actual de la universidad. No entro en detalle porque ayer estuvimos hablando de aquello. Se dedica también a hacer una labor de difusión cultural enorme. El primer libro de textos de Marx, que sale después de la Guerra Civil, lo publica Sacristán, y es un libro de textos de Marx sobre España, precisamente es la excusa que utiliza para poder publicarlo. Traduce el Anti-Düring, pero además lo traduce en un prólogo, que probablemente es uno de sus textos más interesantes, donde hace una formulación de la dialéctica muy avanzada para la época y muy crítica. Traduce una enorme cantidad de obras de Lukács. De Lukács traduce unas 14 obras. Lukács, que es dificilísimo, entre ellos la estética de Lukács, que es prodigioso leerlo y traducirlo ni te cuento, ¿no? Y traduce Gramsci de unas condiciones durísimas, porque traduce Gramsci antes de que exista la edición canónica de Valentino Yerratán, en la que hoy más o menos sabemos que está bien. Él tiene que tirar de las ediciones anteriores, lo cual es durísimo, porque a golpe de pulmón y en el paro, o sea, expulsado de la universidad, tiene que dedicarse a leerse Gramsci entero para hacer una antología que, por cierto, hoy suele considerarse de las mejores antologías para acercarse a Gramsci. O sea, a día de hoy es muy bonita, empieza con textos juveniles, luego tiene un conjunto de cartas, tiene una selección de los cuadernos de la cárcel, busca además fragmentos, está como muy bien seleccionada para que se pueda leer bien. Y la pena es que empezó a escribir un prólogo que no terminó porque entró en depresión, luego explicaré por qué, pero que si queréis leerlo se publicó en Trota como El orden y el tiempo unos años después, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que, bueno, podríamos citar miles de traducciones. Domingo Curto cifra en 28.000 páginas la cantidad de páginas que Sacristán traduce durante esta época, muchas veces por hambre, ¿eh? O sea, Sacristán en parte traduce porque quiere difundir cultura, pero también traduce porque no le queda más remedio para comer. Hay cartas, tenemos cartas documentadas, donde el propio Sacristán reconoce que hay libros que ha traducido que son pura mierda, y Sacristán no decía palabras, porque era un hombre así muy de la época y muy tal, pero en este caso lo decía, que eran pura mierda, pero que pagaban muy bien, y él tenía que dar de comer. Entonces muchas veces él perdió mucho tiempo por dar de comer a su familia, y ya está, ¿no? Esto es lo que había. Es decir, él conoce muy bien la precariedad, la pobreza, registros policiales en su casa, muchísima pérdida de tiempo. Esto en un profesor es terrorífico. Hay una anécdota que contaba Pablo Neruda en su autobiografía, que a mí me hacía mucha gracia, como pienso que he vivido, que dice que cuando Neruda quería escribir un libro, le pedía permiso al partido para que le dejaran estar unos meses sin militar. Porque decía que si no, no se podía concentrar. Y claro, esto Sacristán no podía. Entonces, a mí me parece una anécdota muy reveladora, porque Sacristán solo escribe 2 libros en toda su vida, que son su tesis doctoral, que es obligatoria, y su manual de lógica, que es de encargo. Él intenta escribir otro libro, que son Los problemas del conocimiento, pero se quedó en los primeros 4 capítulos porque le echaron de la universidad y la editorial le dijo que un profesor expulsado de la universidad no le iban a publicar un libro porque les generaba problemas, ¿no? Entonces Sacristán emite, casi todos sus textos son textos cortos de 15 páginas, 20 páginas en algunos casos, muchos de ellos son prólogos, artículos, etc. De una densidad enorme. Cuando uno se mete a leer Sacristán, hay que decir que no es facilito. No es facilito, a mí me costó un montón. Yo cuando me metí con la tesis doctoral me arrepentí varias veces, porque yo había empezado yo inicialmente me había dedicado a la escuela de Frankfurt, antes me había interesado por Althusser, yo me he ido como por otros caminos, y Sacristán no es facilito, ¿vale? No es que sea lo más sencillo. Hay algunos textos que yo recomendaría para empezar, pero no es fácil porque escribe muy condensado y eso hace que obliga a tener mucha concentración. Tiene mucha cultura, con lo cual para meterse en Sacristán hay que echarle mucha literatura secundaria. O sea, es un autor duro, pero es muy potente, ¿no? Y como decía, bueno, 28.000 páginas de traducciones, ¿no? Pero, y aquí entramos en lo que nos interesa,
hay un momento en la vida de Sacristán en la que va a vivir su primera depresión. Digo su primera porque va a vivir varias. La gran depresión de Sacristán le viene en el 69 por dos grandes hechos. Uno es la conquista por parte de las tropas del Pacto de Varsovia de la Primavera de Praga, de la que él era muy simpatizante, y otra va a ser la gran derrota en mayo del 68. Mayo del 68 considera que es el último intento revolucionario en Europa Occidental y que tras su fracaso no vamos a ver ya más intentos revolucionarios en Europa Occidental. Yo no sé si podemos considerar mayo del 68 un intento más o menos serio de hacerlo, pero lo cierto es que es verdad que después de aquello pues, esto ha sido absolutamente hacia abajo. Es decir, es cierto que Europa Occidental desde entonces pues, procesos revolucionarios no ha tenido. Revueltas, movilizaciones, 15M, lo que queramos decir, pero procesos revolucionarios por ninguno. Y eso le somete a una depresión clínica muy importante, que hace que reduzca mucho su nivel de implicación, límite de sus cargos. Por cierto, y esto para mí como militante es importante, dimite de manera discreta, porque en los 70 todos recordáis que hay una moda, que era la moda de irse del PC y contarlo muy fuertemente. ¿Os acordáis de la autobiografía de Federico Sánchez, ¿no? Que era un striptease casi aquí de vamos a insultar al PC y tal? Sacristán no es eso. El límite se lo dice a sus personas más allegadas, sigue militando y sigue militando de manera discreta hasta que ya en la segunda mitad de los 70, con el partido legalizado, etc., decide ya anunciar que él ya no está en el PC, principalmente por sus críticas al eurocomunismo de Santiago Carrillo y alguna otra cuestión anterior, y por diferentes diferencias decide pues, marcar esta distancia y ya está. Pero lo hace siempre desde mi punto de vista de una manera muy respetuosa, ¿no? Frente a la moda antipecera de los 70 y 80, Sacristán nunca cae en eso y además nunca renuncia del comunismo. Lo que sucede es que Sacristán en esta etapa inicia un proceso de búsqueda de cómo plantear el comunismo tras la gran crisis del 68. Y cuando empieza en el 68 no piensa solo en la crisis del Mayo francés, sino que está pensando en general en una crisis del movimiento obrero que todavía no se ha producido, porque es curioso, porque en los años 70, y esto lo hablábamos con Julio, ¿verdad?, en la fiesta del PC, el nivel de huelga en realidad era muy alto, pero Sacristán observa que la tendencia en algún momento va a chocar. Hay una anécdota que él cuenta, porque Sacristán militó toda su vida, aunque dejó el PC a finales de los 70, él fue militante siempre, militó en muchísimos colectivos, en la lucha contra la OTAN, en los comités antinucleares de Cataluña, en comisiones obreras, fue fundador de las comisiones obreras de la enseñanza, luego puedo contar algún detalle, porque además tuvo posiciones muy bonitas que ganó, por cierto, contra Sartori. Y en el caso de Sacristán, además, hay algunas militancias, ¿no?, que se mantienen muy firmes, ¿no? Y una de ellas es su reivindicación constante del comunismo, pero un comunismo que tiene que replantearse, ¿no? No sé si recordáis una novela de Vázquez Montalbán, que era Asesinato en el Comité Central. Una novela que hay que leer sin tendencias depresivas, ¿no? Es muy importante que cuando leas esa novela estés en un buen momento vital, que no estés un poquito deprimido, porque Montalbán tenía un sarcasmo muy gordo, ¿no? Yo cuando descubrí que Montalbán era del Comité Ejecutivo del PSOE, cuando lo escribía, decía, bueno, pues imagínate que lo hubiéramos expulsado, porque vamos, el hombre era durito, ¿no? Era durito. Y hay una figura, recordaréis en el libro, sabéis que Montalbán dice al principio que ningún personaje está basado en la realidad. Y es mentira, o sea, todos y cada uno de ellos se pueden seguir. Y Sacristán aparece, lo llama Justo Cerdán, y a la revista Mientras Tanto la llama la revista Hasta Luego, ¿no? Y caracteriza a Sacristán como un Sacristán pues, un poco, digamos, un poco comprensible, ¿no? Como un Sacristán que aparece con ideas como poco entendibles. Y es verdad, porque esta es la época en la que Sacristán hace cosas que son como poco entendidas. Es decir, un tío que viene de prologar y de traducir a Engels, a Marx, a Steleny, a Gramsci, a Lukács, que es el gran intelectual del antifranquismo, el gran intelectual comunista, reaparece en la depresión y saca dos libros. Uno que una selección de textos de Ulrika Meinhof, la fundadora de la Rote Armee Fraktion, una organización de extrema izquierda de Alemania,
No es que Sacristán simpatizara con la RAF. De hecho, él dice que la RAF es una locura. Lo que pasa es que Sacristán dice que la RAF es el reverso, es el negativo de la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales. ¿Y a quién se está refiriendo? Al eurocomunismo. Y él empieza a estudiar el eurocomunismo de manera muy temprana, ya desde finales de los 60 en Francia, y sobre todo a lo largo de los 70 tiene un conjunto de textos sobre el eurocomunismo muy críticos, muy interesantes, con mucha finura también, donde reconoce también algunos aciertos al eurocomunismo, pero hace algunas críticas muy importantes. Y entonces considera que hay que estudiar a aquellos intentos de resistencia que han intentado formular proyectos revolucionarios, aunque no estuvieran bien enfocados, como era el caso de la RAF, pero que tenemos que estudiarlos. Y hay que tomarlos, como él decía, dice, la RAF, aunque estuvieran equivocados, iban en serio, ¿no? Y lo que no se puede es no ir en serio. Y es la crítica que hace a los partidos comunistas europeos de los años 70, es que considera que han dejado de ir en serio, porque han dejado de... no quiere decir que sean peores personas, que tal, no. Lo que dice es que han abandonado el debate sobre el poder. Esto lo dice ya en el 69, sobre un libro de Walter Rochet, del PCF, ya lo analiza, ¿no? El segundo libro en el que reaparece su depresión es aún más raro. Es una biografía, del indio Jerónimo. El indio Jerónimo tenía una biografía escrita por S.M. Barrett, que es un estadounidense, y el indio Jerónimo le genera dos grandes intereses a Sacristán. El primero es estudiar a una civilización indoamericana, que va a ser una pasión que le entra durante el resto de su vida. De hecho, Sacristán vive un año en México. Le interesa muchísimo las culturas indígenas, pero además escoge no a cualquier cultura indígena, sino a los apaches, que eran los más llamados apaches, porque apache era una palabra despectiva, ¿no? que usaban los mexicanos y los gringos. Jerónimo era un líder indígena que, además de ser de una cultura más bien violenta, es que además tenía una característica que es lo que a Sacristán le interesa, y es que era un ejemplo de resistencia, ¿no? Sacristán decía, cuando Jerónimo está al final de su lucha contra Estados Unidos, rodeado de 10.000 soldados estadounidenses y tiene 300 soldados en la colina, Jerónimo decide que hay que dar la batalla hasta el final. Porque Jerónimo decide que a veces hay que dar batallas, aunque se sepan perdidas. A veces, lo de la veces es importante, porque a veces nosotros decimos que siempre hay que dar batallas, pero tampoco es siempre, ¿no? Pero que efectivamente a veces hay que dar batallas aunque se sepan perdidas. Y formulaba una cosa que era muy bonita, decía, Toro Sentano, que es el ejemplo contrario a Jerónimo, que es un indio que se prestó a ser un payasito de los americanos y que pasó el resto de sus vidas como actor de western y que pactó y transó y tal, pues su tribu desapareció. Y en cambio los apaches, después de una gran acción de resistencia, de muerte, de muchísima lucha, hoy siguen existiendo como tribu, ¿no? Entonces decía, a veces las luchas hay que darlas, ¿no? Claro, ¿por qué a Sacristán le interesa esto a principios de los 70? Él en una entrevista que años después lo explica, dice, me interesaba en un contexto de derechización del movimiento obrero poder hablar de ejemplos de resistencia. Y entonces esto le lleva a descubrir el paradigma ecológico. ¿Qué es el paradigma ecológico? Bueno, en 1972 se publica un informe, que es el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que a Sacristán le va a parecer enormemente fascinante. Es un informe elaborado por científicos, encabezado por Donella Meadows, donde lo que viene a plantear matemáticamente y con números es algo que en principio parece que es de sentido común. Y es que no se puede crecer indefinidamente en el seno de un planeta finito. Esta idea, que en principio parece lógica, hubo que ponerla sobre números, porque en realidad el ser humano no se había imaginado nunca que la Tierra, con todo lo grande que era, nosotros pudiéramos agotarlo. En realidad íbamos desde el Neolítico casi defendiéndonos, ¿no? de la Tierra. Entonces, que de repente nosotros podamos ser una amenaza para la Tierra es algo que era muy contraintuitivo y que de hecho en el propio Marx no se lee, salvo en algunos atisbos que luego comentaré. En términos generales, el propio Marx también es un productivista, ¿no? Porque el siglo XIX era una tendencia, yo diría que normal. Sacristán este informe y se lo toma muy en serio. ¿Por qué? Porque sus años en Münster, precisamente, si algo le han enseñado es a tomarse muy en serio la ciencia. Había un debate en los años 70 que a Sacristán le molestaba mucho, que era entender la ciencia solo como ideología.
Esto es una cosa muy francesa, ¿no? muy de los althuserianos y muy de otras corrientes, ¿no? Es decir, la ciencia es solo sobre estructura, es solo ideología. Y Sagristán decía, sí, la ciencia tiene mucho de ideología, algunas más que otras, la economía la que más, eso lo dice más lo digo, ¿no? Es decir, si hay una ciencia donde la clase social es determinante y tal, es la economía, a pesar de lo cual Marx se tiró toda su vida estudiando a David Ricardo y a Smith, que eran liberales, ¿no? Es decir, que también él reconocía un estatus de veracidad en las ciencias burguesas, ¿no? Y Sagristán, su formación en filosofía de la ciencia, yo creo que le llevaba a respetar mucho aquello que de la ciencia fuera salvable, que era precisamente su conocimiento, ¿no? Con independencia de qué clase social la haya generado. Esto es una idea muy marxista, por cierto. Si os acordáis, Marx, al final del prólogo a la contribución a la crítica de la economía, decía que las puertas de la ciencia, como las del infierno de Dante, había que decir, déjese aquí toda vileza, déjese aquí toda villanía, ¿no? Y que Marx en más de una ocasión había dicho que las personas que manipulan la ciencia para que encaje con su ideología hay que llamarles pura y simplemente canallas, ¿no? Marx usaba una expresión para esa gente, lo llamaba ideología, ¿no? Para Marx la palabra ideología era lo que ocultaba la realidad, ¿no? Y Marx se creyó siempre un científico. Por cierto que Sagristán tiene un texto muy bonito que es sobre el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, donde analiza las tres nociones de ciencia que conviven en Marx. No voy a desarrollar esto, pero es muy bonito porque es verdad que Marx cuando habla de ciencia tampoco quiere decir lo mismo que nosotros, ¿no? Pero eso sería para otra discusión. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a Sagristán le interesa mucho que empiecen a aparecer artículos científicos, investigaciones científicas, que están demostrando que efectivamente la producción infinita no puede mantenerse. Y el capitalismo, si algo se caracteriza, es por la producción infinita. Y uno de los rasgos del capital de Marx, precisamente, que el capitalismo es un sistema que tiene que mantenerse en crecimiento constante, en crecimiento indefinido. Lo cual es Sagristán ¿qué hace? Plantearle que los comunistas, si queremos salir de la crisis del comunismo que nace después del 68, tenemos que plantearle una cosa que él llama los nuevos problemas post-leninianos. ¿Cuáles son los nuevos problemas post-leninianos? Dice, problemas que Lenin no pudo ver, o que, mejor dicho, que hasta Lenin no se podían ver porque no han surgido o no se han desarrollado con suficiente fuerza en la época de Lenin, han surgido con suficiente fuerza después, y que los comunistas del presente pues tenemos que plantear y que tenemos que enfocar. Hay varios de ellos, ¿no? A Sagristán le interesa muchísimo, por ejemplo, el feminismo, aunque hay que decir que él reconoce que el feminismo sí es un problema anterior, no es un problema post-leniniano, ni mucho menos. De hecho, hay toda una tradición, desde el 8 de marzo, etcétera, la Segunda Internacional. El problema del pacifismo sí es un problema, en cambio, actual. Pacifismo para Sagristán no es que no haya que usar las armas, ¿eh? O sea, no es ese pacifismo, no es eso. Sagristán reconoce que la toma del poder es revolucionaria, punto. Y además cuando analiza Gramsci se enfrenta a aquellos que decían que la teoría de la hegemonía de Gramsci lo que negaba era la acción revolucionaria del poder. No, lo que dice Gramsci es que para hacer la revolución hay que tener la hegemonía, que sin hegemonía no hay revolución posible, no es una negación de la revolución, ¿eh? Y eso Sagristán lo decía muy claro. ¿Qué es lo que quiere decir Sagristán con el tema del pacifismo? Que por primera vez el desarrollo armamentístico global es de tal calibre, y está pensando en las armas nucleares, que podemos llegar a una destrucción mutua asegurada antes de que se desarrolle la revolución. Y que por lo tanto un movimiento revolucionario tiene que ser un movimiento que esté en contra de la escalada militar. Afirmación que dicha hoy parece que tiene cierta actualidad, ¿no? Y algún que otro líder sindical igual se lo deberíamos recordar, ¿no? Hay otra que le preocupa mucho y a la que dedica muchísimo esfuerzo, y quizás sea el Sagristán más interesante, que es el de la ecología. Es decir, la lectura del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento lleva a Sagristán a concluir que tenemos que enfocar otra forma de entender el socialismo. Y me pongo un pelín abstracto, muy poco, ¿vale? Porque el diazepam tampoco me permite ponerme yo muy teórico ahora mismo, pero un pelín. Vamos a ver, la teoría de la revolución en Marx en el Capital, expresada de una manera muy simplota, ¿vale? Muy de andar por casa, podríamos definirla de la manera siguiente. Para Marx,
hay una cosa que llama el choque tendencial, o tendencia al choque, entre el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el capitalismo produce que te cagan, ¿no? El capitalismo tiene una capacidad productiva enorme, por eso es capaz de hundir al antiguo régimen, porque produce muchísimo. Pero ese desarrollo de las fuerzas productivas se hace solo con una condición, y es que el beneficio sea privado. Eso Marx lo explica, o sea, lo define como el choque tendencial entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el marco de relaciones sociales de producción. ¿Qué es marco de relaciones sociales de producción? Una relación de clases. Entonces, explica en Román Paladino que producimos mucho siempre que la ganancia sea para los desiertos, ¿no? Sea poco a poco. Entonces, Marx decía, y esto además lo dice desde el manifiesto, o sea, esto es una cosa que él tiene presente durante toda su vida, si bien lo va reformulando de una manera cada vez más fina. El capitalismo crea crisis cíclica por eso. ¿Por qué? Tú no puedes tener un sistema que produce indefinidamente, pero que los beneficios tienen que ser privativos. Una de las formas, esta tendencia al choque se expresa de muchas maneras. La más típica y una de las primeras que Marx capta es las crisis de sobreproducción, ¿no? Producir mucho que luego por la falta de reparto no se pueda comprar, pero hay más. Y entonces lo que Marx consideraba es que llegaba un momento en el que el marco de relaciones de clase lo que hacía era no ya empujar, sino frenar esas fuerzas productivas, ¿verdad? ¿Por qué? Por esas crisis cíclicas. Entonces, ¿qué es el comunismo para Marx? Muy sencillo. Esas fuerzas productivas, liberarlas. Esas fuerzas productivas que son maniatadas debido a la obligación de que el beneficio sea privativo, esas fuerzas productivas que son maniatadas debido a esa condición de clase que condiciona la producción, pues si nos cargamos las clases, ¿qué haremos? Liberar alegremente esa producción y ponerla al servicio de todo el mundo. Dicho con otras palabras, el comunismo es la sociedad de la abundancia. Claro, esto es una cosa bellísima, es una idea bellísima, bellísima. Yo entiendo que del socialismo del siglo XIX, del XX, del 30, de mis padres, de los emigrantes extremeños o andaluces que venían a Madrid o a Cataluña a vivir, o castellanos, o tal, de la gente que ha pasado hambre, pues es una idea hermosísima. Por desgracia, es falsa. Por desgracia, es falsa. No es teóricamente falsa. Y Sacristán aquí lo que dice es, no es que no funcione como teoría de la historia. Dice, es verdad que como explicación de la historia funciona. Pero el problema, ¿cuál es? Que hemos llegado a tal nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que las fuerzas productivas ya no solo producen, sino que además destruyen. Y entonces Sacristán propone que los marxistas tenemos que dejar de hablar de fuerzas productivas y tenemos que empezar a hablar de fuerzas productivo-destructivas. ¿Y por qué? Porque de lo que ya no estamos seguros, dice Sacristán, es de que ese marco revolucionario que va a alterar las condiciones de clase se pueda adelantar a la destrucción del planeta. Las fuerzas productivas son tan destructivas que es probable que antes de que hagamos la revolución no lleguemos a tiempo a salvar el planeta. Y claro, si hay una destrucción del planeta, no hay ni lucha de clases ni nada que lo pare. Es más, quien se va a salvar en todo caso serían las clases altas. Pequeño paréntesis, en los 80 se puso muy de moda decir que el proletariado ya no era la clase vanguardia de la revolución, sujeto político y tal, sino que lo eran los intelectuales, ¿no? Entre ellos un gran ecomarxista que fue Rudolf Barth, que sostuvo esa posición. Sacristán estuvo en contra de esto toda su vida. Decía, ¿cómo vamos a depender de los intelectuales? ¿No? Y yo soy profesor universitario, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a depender de los intelectuales que Gramsci llamaba intelectuales tradicionales? ¿No? ¿Cómo vamos a depender de las clases medias ilustradas, que primero son las más beneficiadas del sistema, son clases auxiliares, ¿no? Según Gramsci, y segundo son los primeros que se pueden salvar del desastre? Es decir, no tiene ningún sentido. Sacristán decía, si hay una esperanza en la clase trabajadora, porque es la clase que posibilita la reproducción de la vida, porque es la clase que produce lo necesario para la existencia, y si hay una esperanza, precisamente va a estar en esto, ¿no? Entonces Sacristán dice, tenemos que reformular las tesis del marxismo, lo cual no significa renunciar a la revolución, al contrario. Fijaos que, y vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, cuando yo era jovencín, algunos ecosocialistas, no todos, sería mentir eso, pero algunos que se llamaban ecosocialistas,
decían que el ecosocialismo era una especie como de moderación del comunismo. Esto no es verdad. Es decir, si uno es ecosocialista, uno solo puede ser revolucionario. Solo. Porque la socialdemocracia, ¿qué es? La socialdemocracia es la creencia de que nosotros podemos hacer una redistribución de la renta sin necesidad de alterar las estructuras de clase. O sea, ¿qué es Bernstein? Bernstein, ¿qué dice? Oye, que no hace falta quitar la fábrica a los burgueses. Si total, podemos aumentar los sueldos de la gente, un poquito de imperialismo por aquí, un poquito de colonialismo por allá, alguna que otra guerra mundial, pero bueno, podemos hacer que el capitalismo crezca y podemos hacer que los obreros vivan mejor. Eso es la socialdemocracia. No hace falta alterar la estructura de clases de la sociedad, la estructura productiva de propiedad de la producción, para que la gente viva mejor. La catástrofe ecológica, que no hay otra forma de llamarla, lo que nos dice es que no, que si queremos tener futuro hay que alterar esas relaciones de producción o regularlas de una manera muy autoritaria, si queremos llamarlo de otra manera, ¿no? Es decir, que no se puede permitir que la propiedad de los grandes centros productivos siga en manos de los de siempre, porque nos jugamos la vida del planeta, que es la vida nuestra, ¿no? Por lo tanto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el paradigma ecológico en Sacristán, a mi juicio, lo que hace es devolver al marxismo la senda revolucionaria. Cosa que es una preocupación de toda su vida. Cuando Sacristán estudia a Lukács, le interesa precisamente ese Lukács. Cuando estudia a Lenin, le interesa ese Lenin. Cuando estudia a Marx, busca ese Marx. Es decir, una cosa que a él le preocupa mucho es que frente a las tentativas socialdemocratizantes, derechistas, revisionistas, etc., recuperar la esencia revolucionaria del marxismo, y la ecología es un camino para ello. Porque efectivamente no hay una vía reformista al problema del planeta. No existe, no es posible, porque hay que alterar las condiciones de propiedad de la producción. Y eso le lleva a interesarse entonces por algunos autores muy interesantes. Cito a uno por no citar a muchos. Uno de ellos que le interesa mucho es Wolfgang Harris. Harris es un tipo muy curioso. Harris es el único alemán que yo conozco que ha estado preso 3 veces en Alemania por 3 regímenes diferentes. Porque primero estuvo en la cárcel por los nazis, por negarse a participar en el ejército, ¿no? por comunista, por insumiso, chupó cárcel con los nazis. Luego resulta que le metieron cárcel los nuestros en la RDA porque formuló una serie de propuestas demasiado heterodoxas que no les hizo mucha gracia a los dirigentes de la RDA, y se chupó 7 años de cárcel. Pero es que luego, cuando llega la supuesta democrática unificada del gran capital, de la democracia liberal, etc., le acusaron de que había colaborado con la Stasi, que encima era mentira, y le metieron otra vez en la cárcel. Que Wolfgang Harris es una figura biográficamente bastante peculiar, ¿no? Harris es un filósofo, por cierto, de primerísima categoría. Es un discípulo de Hartmann, es un amigo personal de Lukács, es un tipo de altísimo nivel, ¿no? Y Harris, que había escrito varios textos, varias obras de interés, emerge de una etapa de cierto silencio con un libro que se titula Comunismo sin crecimiento, así entre interrogación, Babel y el Club de Roma, que Sacristán pide que se traduzca, lo traduce Toni Domenech por petición de Sacristán, y donde la tesis central viene a ser que hasta ahora los comunistas hemos sido productivistas por esta vieja idea del capital, de que de lo que se trataba era de desarrollar las fuerzas productivas, pero que dado las actuales conclusiones del Club de Roma de que el planeta se nos va al carajo si seguimos metiendo fuerzas productivas, pues no nos queda más remedio que plantearnos otra forma de entender el comunismo. ¿Y qué es el comunismo para Harris? La gestión justa de la escasez. Es decir, no podemos aspirar al socialismo de la abundancia, porque no se puede tener indefinidamente, y como sabemos que hay un límite de lo que podemos tener, de lo que se trata es de distribuirlo equitativamente. Entonces él crea una fórmula que me parece muy interesante, que él llama los bienes de uso y consumo objetivamente anticomunistas. ¿Qué quiere decir esto? Todo bien de uso y consumo puede ser universalizable o no. Es decir, todos podemos tener ropa, más o menos, sí, ¿no? Todos podemos tener calzado, más o menos, sí. Esos serían bienes de uso y consumo aceptables. ¿Todos podemos tener una casa en la playa? No, pues eso no es un uso de uso y consumo, no es un bien de uso y consumo universalizable. Y por tanto es un bien de uso y consumo anticomunista.
Bueno, pues habrá que ver cómo vamos a la playa, si nos turnamos, si hacemos campismo como en Cuba, que la gente se turne, si hacemos tal, ya veremos, ¿no? Pero el sueño este de todo el mundo que hace no se puede. ¿Podemos tener todos coches? Está claro que no. Está claro que no. ¿Nos obliga el sistema a tenerlos? Sí. Claro, vive tú sin coche. En el capitalismo actual, sobre todo si vives en Madrid y trabajas en la M30, o sea, no es que la gente lo quiera tener, de hecho fue una de las grandes pasiones del Fordismo, con un punto ideológico además, ¿no? De propietario, etc. Sacristán decía, si no podemos tener todos coches, eso es un bien de uso y consumo objetivamente anticomunista. Y por tanto habrá que construir sociedades donde se pueda vivir y se deba vivir sin coche, sin automóvil. No digo que ahora nos pongamos todos a quemar los coches, porque yo entiendo que vivimos bajo el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero la tendencia tendrá que ser esta, ¿no? Entonces, Harich es muy interesante, tiene un pequeño punto autoritario que podemos comentar luego si queréis y de cuál Sagristán se desmarca, pero lo que viene a plantear es que tenemos que enfocar en el comunismo conviven dos grandes corrientes, dos grandes almas, el alma libertaria que dice, que nos hermana con el anarquismo, que es el alma de la voluntad de hacer cosas, y el alma de la igualdad. Y lo que dice Harich es que tenemos que enfocarnos cada vez más hacia el alma de la igualdad, porque efectivamente el planeta nos plantea ciertos límites a lo que podemos hacer. ¿Nos podemos ir todos a la Riviera Maya? No, pues entonces no se podrá ir nadie. O a lo mejor habrá que ver que algún científico tenga que ir o tal, ¿no? ¿Me entiendes? No es un poco tan radical, pero es decir, lo que no se puede es estar promoviendo acciones que no se pueden universalizar. Y por lo tanto esto nos lleva a un nuevo tipo de comunismo como sociedad regular. Filosóficamente es muy interesante porque nosotros somos en parte, Marx en parte es hijo rebelde de Hegel. Y Hegel, como saben, la idea dialéctica de Hegel, con la que Sacristán tiene alguna que otra crítica, Hegel tiene una filosofía de la historia que decía que las contradicciones se desarrollaban y se arreglaban por su propio desarrollo. Y Marx tiene algo de caída de esto, y Sacristán decía, hombre, esta no, o la contradicción ecológica no se arregla por su propio desarrollo. La contradicción ecológica se arregla metiéndole mano. ¿Y cómo se le mete mano? Con una sociedad desregulada. Noción, por cierto, que entona Antonio Gramsci. Es decir, creando las condiciones sociales que permitan arreglarla. Y por último, Sacristán tiene una posición muy interesante y muy ambivalente hacia la ciencia en todo esto. Porque claro, la filosofía de la ciencia tradicionalmente se había preocupado acerca de si la ciencia conocía, lo que Sacristán llama el eje epistemológico, ¿no? Es decir, ¿la ciencia conoce mejor o peor? Y Sacristán dice, hombre, esto no es que sea un debate que vaya a desaparecer, porque es un debate tan antiguo como Heráclito, no vamos a acabar con esto, pero hay una cosa más grave. Y es que la tecnociencia, la tecnología y la ciencia en las condiciones de producción actuales y hermanos de la clase social de quienes están, nos llevan a la catástrofe más absoluta. Y por lo tanto, el problema de la ciencia no es ya si conoce mejor o peor, sino que el problema de la ciencia son sus consecuencias para la humanidad y para el planeta. Y es muy chulo, porque Sagristán tiene destellos. Jorge Richman nos hizo una exposición súper bonita en Salamanca hace unos meses, que por suerte tenemos grabada y la queremos subir, porque cogió y seleccionó todas las citas de Sagristán sobre distintos temas y las ordenó temáticamente. Y una cosa, por ejemplo, de Sagristán previo era el peligro de la cibernética, en el año 77, que ahí me parece bastante impresionante. Claro, decía, la cibernética, una de las consecuencias que tiene es la capacidad de dominio social. Coño, en la época del Big Data, dices, pues parece que 50 años antes lo clavó. Una de las cuestiones que planteaba efectivamente era el coste energético, el gasto energético. A día de hoy sabemos que de los 9 límites biofísicos que permiten la vida humana sobre la Tierra, 8 de ellos ya han sido vulnerados. Es decir, que estamos quedándonos sin tiempo. Y que tenemos además, no ya el Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni Ecologista Nación, sino que el panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es conservador, está diciéndonos que estamos cada vez más cerca del 1,5 grados del que no podemos pasar. Y cuando digo que es conservador es porque en el panel intergubernamental de cambio climático lo que hacen, cuando digo son conservadores, no es que voten PP, es que hay gente que dice yo creo que subimos 1 grado, otro dice creo que subimos medio grado y otro dice creo que subimos 1/4 de grado, y de la conclusión a la que llegan es lo que sabemos seguro es que subimos 1/4 de grado. ¿Me entiendes? Me explico, ¿no? Es decir,
Por tanto, cuando el panel dice que subió un cuarto de grado, no quiere decir que solo vayamos a subir eso. Es que eso está segurísimo, pero que podemos subir. Y que si pasamos ese punto del 1,5, no hay retorno. Es decir, que entramos ya en condiciones climáticas del planeta para las cuales no hay arreglo. Bueno, ¿cuál es la gran tragedia? Que esto lleva a lo que Sacristán definía como los problemas urgentes, pero que al mismo tiempo nos pilla en el momento de mayor debilidad. Lo cual es una contradicción complicada. Resulta que cuanto más urgente es la revolución, porque el planeta no puede aguantar mucho más sin una revolución, es cuando más débil nos pilla, ¿no? Y eso le lleva a formular ciertos proyectos, ¿no? El más conocido es la revista Mientras Tanto. La revista Mientras Tanto es muy bonita, porque además, entre otras cosas, alterna los colores de 3 portadas, el rojo, el verde y el violeta. No es necesario contar aquí, ¿no?, lo que significa cada uno de esos colores sobre el blanco de la bandera de la paz, ¿no? Y eso es una cosa que es muy bonita, porque además, y Víctor Río está escribiendo un artículo sobre esto, de alguna manera me parece muy bonito pensar que ese proyecto rojiverde-violeta, que un grupo de pensadores cercanos al PSUC en los 70 y 80 empezaron a teorizar, luego creo que tuvo mucho que ver con aquella idea de la izquierda unida roja, verde y violeta de Julio Anguita, con algunos discípulos directos de Sacristán. Víctor Río, secretario de organización. Exactamente, que no era cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Esto dicho por el propio Ríos. Entonces, bueno, yo creo en suma que es lo que nos queda. Pues tenemos un autor crítico, un autor duro de leer, porque no nos vamos a engañar, pero es que los nuestros muy majos no son para leer. O sea, es que Marx tampoco era el hombre más fácil, ¿no? Los nuestros no se caracterizan por tal. Pero yo creo que un tipo muy claro, muy clarividente, muy importante, muy independiente, y además cuya memoria la vamos a rescatar nosotros, porque esto lo comentaba yo el otro día. Julio me ha escuchado decir esto ya 4 veces, el pobre. Sacristán es un autor incómodo para la derecha porque es comunista y muere comunista, aunque dejara el PC a finales de los 70, pero él, su última entrevista la da a Mundo Obrero y él sigue siendo comunista hasta el final. Y en los comités contra la OTAN, etc. Es incomodísimo para el PSOE porque fue siempre muy contrario a la socialdemocracia y a cualquier deriva derechizante, y es incómodo para los nacionalismos porque, aunque defendió como militante del PSUV y como comunista consciente defendió el derecho a autodeterminación, jamás simpatizó con forma alguna de nacionalismo, y por lo tanto es incómodo para cualquier poder fáctico casi que exista en este poder, y por tanto su memoria va a depender de nosotros y nosotras, de la militancia y de agrupaciones y núcleos como este que quieran mantenerlo vivo. Así que nada, por mi parte agradeceros muchísimo la invitación y espero que nos podamos ver otro día, que no tenga yo que irme corriendo a meditar.